sobre la comunicación en procesos de cambio. Y estamos acá con Humberto Salazar de la Fundación Esquel, quien es docente de la maestría en comunicación estratégica. Estamos con Nelcy Lazarazu, con Nelcy tiene una larga experiencia en temas de comunicación y también es coordinadora de la campaña por el derecho a la educación CLADE. Y también tenemos a Roque Iturralde, director de Comité de Pensamiento Estratégico, a los cuales les doy la bienvenida y les agradezco por estar aquí conversando con nosotros. Por mi parte, les doy la bienvenida a nombre del área de comunicación. Con Beto hemos estado conversando hace algún tiempo sobre efectivamente apuestas que tenemos aquí en el área de comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Fundación Esquel. Sobre todo el papel que puede cumplir la comunicación en procesos de integración social, de diálogo, de discusión, de encuentro. Y efectivamente nos parece que la comunicación estratégica no solo está destinada a temas empresariales, sino también efectivamente juega un papel importantísimo en todo lo que son organizaciones de la sociedad civil. Así que, pues, con ese entorno, con ese contexto, habíamos decidido empezar este conversatorio, que va a ser una serie de varios conversatorios alrededor de estos temas, de cómo la comunicación, de alguna manera, está íntimamente vinculada a procesos de las organizaciones del tercer sector. Así que, pues, sin más, les doy la bienvenida y voy a dar la palabra a Beto, que va a coordinar el evento. Sí, bueno, Cristian, gracias por esta presentación. También un saludo a quienes nos ven a través de las redes. Este es un evento que se piensa como un espacio para generar reflexión en relación a los temas de comunicación. El día de hoy nos damos la oportunidad de poder contar aquí con dos expositores que consideramos van a tener la posibilidad de trasladar ideas, de hacer aportes y creo que sobre todo inspirar. Yo creo que ese es digamos, el propósito del día de hoy, que ustedes puedan encontrar en las experiencias que queremos presentarles una fuente de inspiración para poder conectar procesos de comunicación a procesos de cambio. Básicamente, la preocupación de fondo que tenemos es que vivimos en un mundo altamente, digamos, cuestionado en términos de las crisis que someten a la humanidad desde diferentes frentes. Es una multiplicidad de crisis que se encuentran en una especie de crisis sistémica y frente a esto es necesario ir construyendo alternativas de transformación que en definitiva lo que deben apuntar es a generar unas mejores condiciones de bienestar para los seres humanos, establecer las posibilidades de constituir una nación humana universal, que es lo que pretendemos y nos gustaría a aquellos que queremos producir cambios positivos orientados hacia una mejora de la vida de las personas. Y también tener la posibilidad de poder hacer de la academia y hacer de la ciencia un vehículo para la transformación humana positiva. Ese es el propósito en el fondo que está detrás, digamos, de este seminario, de este encuentro. Y sin más, bueno, voy a contarles un poquito cómo está organizado el evento. Vamos a tener, como ustedes ven acá, dos expositores. Cada uno va a tener 15 minutos para presentar, digamos, sus ideas y hacerles una propuesta. Después de esos 15 minutos por cada uno, procederemos a un espacio de foro, de preguntas. Trataremos de recoger tanto las preguntas que están acá de manera presencial como aquellos que están mirando la presentación a través de nuestras redes sociales. Y esto nos tomará alrededor de una hora digamos, de diálogo. Eso es lo que tenemos pendiente. Quisiera también partir por presentar digamos, a nuestros expositores. En primer lugar tenemos a Nelcy, que está al lado mío. Nelcy, como ya se comentó, es la directora del CLADE, pero además es una filósofa y comunicadora, digamos, con alto reconocimiento acá en el país. Es colombiana, pero la adoptamos desde hace muchísimos años como ecuatoriana. Así es que, y además lidera la agencia de noticias humanistas que se llama Presencia acá en el Ecuador. Así que te damos la bienvenida, querida Nelcy, y gracias por aceptar esta invitación.
Y también tenemos con nosotros a Roque Iturralde. Roque es uno de los pioneros en la creación de nuevas formas de comunicación para el desarrollo. Es escritor, consultor en pensamiento estratégico y dirige una organización que se llama Comité Pensamiento Estratégico, que está dedicado precisamente a hacer de la comunicación un vehículo para la transformación y el cambio positivo. Así es que muchas gracias también, Roque, por estar con nosotros. Gracias. Y partimos con, en este caso yo diría con Nelcy para que podamos hacer como punto de partida y podamos, tendrías 15 minutos y con eso arrancamos. Muy bien. ¿Necesito micrófono? No creo. Para la red, no sí, sé, para las redes me imagino que sí. Para la red. Algo he aprendido. Bueno, para comenzar, obviamente muchas gracias, Beto, Cristian, por este tiempo de conversación que yo aprecio mucho, muchísimo. Creo que los espacios de conversación son, y es parte de lo que les voy a plantear, son los que nos constituyen en el fondo como sociedades y como seres humanos. Entonces, gracias por invitarme. Un gusto estar contigo, Roque. Después de 50,000 años, no les vamos a decir cuántos años hay aquí sumados, pero es un numerito. Un gusto volverte a ver y además en este contexto para volver a hablar de comunicación, porque antes, hace años, también hablábamos de comunicación, lo que quiere decir que nos mantenemos firmes en el intento a pesar de todas las dificultades. Bueno, cuando Beto me preguntó si iba a presentar un PowerPoint, yo le dije que no. Pero hoy dije, voy a hacer un PowerPoint y hice ese. Hice mi propio PowerPoint. Tengo 4 diapositivas para mí. Y volví a las fichas. Hace mucho no hacía fichas. Y dije, voy a hacer fichas porque la verdad es que son una herramienta magnífica para ordenar el pensamiento, las fichas. Y ya las dejamos de usar. Y como a mí me gusta escribir con lápiz y con esfero, entonces volví a las fichas. Cierro esta introducción diciéndoles que de algún modo esto que voy a compartir con ustedes no creo yo que sea tan nuevo, para ser franca, pero sí es como la convergencia de al menos 3 experiencias en mi vida, ya un poco larga. La primera, mi experiencia en la comunicación popular, mi experiencia con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, con las radios populares, que es una experiencia que a cualquiera que pasa por ahí lo marca. Lo marca, no hay manera de que no lo marque. Para bien o para mal, pero lo marca. Así que eso, mi experiencia en presencia en la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia, que tiene ya a estas alturas 13 añitos y sigue. Y que es una experiencia que quienes me conocen saben que amo profundamente y me define en buena parte de lo que soy. Y la experiencia más reciente, en la campaña latinoamericana por el derecho a la educación, CLADE, que de algún modo ha sido como el lugar donde he logrado poner en carne lo que significa hacer de la comunicación un asunto no menor y no adicional en una organización. Y entonces es como si la vida me hubiera regalado el espacio. Digo yo, wow. Porque en la CLADE no hacemos comunicación, no es la misión de la organización, pero hacemos comunicación. Porque sin la comunicación no podríamos intentar cumplir nuestra misión. Lo voy a sintetizar así. Y a eso llamo yo comunicación estratégica. Bueno, entonces, mi fichita número 1 dice, mi diapositiva número 1 dice, ¿qué es para mí en el fondo de los fondos la comunicación? Y creo que fundamentalmente la comunicación es una disputa de sentidos siempre. Y creo que esa mínima definición encierra la riqueza de la comunicación y la complejidad de la comunicación, y vale para los espacios íntimos y para los espacios públicos.
Cuando nos comunicamos, de todos modos estamos disputando sentidos. La disputa no necesariamente significa confrontación, ¿no? Simplemente los estamos poniendo a jugar, digamos, sentidos distintos, porque distintos somos quienes nos comunicamos. Así que en ese sentido creo que la comunicación efectivamente atraviesa nuestra vida cotidiana en serio, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y todos los días y en todos los espacios. Y eso no podemos olvidarlo, porque creo que es lo que hace que sea tan poderosa la comunicación, que nos constituye como seres sociales, incluso como individuales, porque también hasta nos comunicamos con nosotros mismos, ¿no? Hasta dialogamos con nosotros mismos, nos preguntamos cosas y hablamos cosas con nosotros. Eso me parece muy importante porque es ahí donde se configuran las conversaciones, y vuelvo a esa idea tan fascinante de Humberto Maturana, de que es en las conversaciones en las que construimos cultura, en las que construimos vida, en la que construimos política, en la que construimos todo conversando. Por eso es tan importante que hablamos en la mesa, que hablamos con los amigos, de que hablamos con los hijos. No da lo mismo de que hablemos, de lo que hablamos, es de lo que vamos configurando la vida que tenemos. La segunda fichita dice lo siguiente. El conversatorio decía algo como comunicación para el cambio social, o para algo así, ¿no? No me acuerdo bien el nombre. La cosa es que yo quisiera hacer énfasis en esas tres palabritas, en el para. ¿Por qué quiero hacer énfasis en el para? Porque creo que la comunicación siempre es para algo, nunca para sí misma. Si no tiene sentido en sí misma, siempre está conectada con un objetivo, con un horizonte, con un algo que la supera. Siempre está al servicio de. Eso no la hace ni menos ni más. Me parece que es su naturaleza. Es su naturaleza, y es una naturaleza también fascinante, porque significa que cuando tú piensas en comunicación tienes que pensar ¿para qué comunicas? ¿Para qué? Entonces, cuando uno se pregunta por el para qué, tiene en comunicación al menos dos cuestiones a pensar, creo yo. La primera es el horizonte de sentido que quieres comunicar. ¿Para qué horizonte de sentido estás comunicando? ¿Qué sentidos estás disputando en la comunicación que haces? ¿Qué sentido quieres contribuir a construir en la gente que te sigue, que te lee, que te escucha, que lo que sea? ¿Qué quieres aportar a ese sentido social, político, personal o lo que fuere? Hay un horizonte, pero también hay que pensar en un para qué más operativo, ¿no? El para qué de quiero sensibilizar, quiero informar, quiero difundir, quiero esos para qué es que nos preguntamos cuando nos toca hacer una campaña o cuando nos toca hacer una estrategia, ¿no? También tenemos que pensar esos para qué. Ahora, cambio social. Lo del cambio es un temazo, porque el cambio es quizás una de las cuestiones más paradójicas de los seres humanos y de la historia y de todo, porque la verdad es que el cambio es lo que está siempre a la vuelta de la esquina y adentro de nosotros, pero es algo que rechazamos, resistimos, cuesta mucho. Es curioso, ¿no? Es una paradoja casi existencial esto del cambio, pero no me voy a meter ahí porque ya me pierdo. La cosa es que es cambio y es social. Eso lo hace aún más complejo. No estamos hablando de que queremos cambiar nosotros, sino que también queremos cambiar el mundo en algún sentido con la comunicación que hacemos. Entonces, hay una marca de complejidad en ese tipo de comunicación, y voy a agregar un dato, un elemento, no es un dato, es un factor central para nosotros, los humanistas, y es que siempre que hablamos de cambio social tenemos la contracara de ese cambio, que es el cambio personal. Es decir, pensamos, y creo que la comunicación para el cambio social lo tiene que pensar así, lo debería pensar así. Quienes creen en la comunicación para el cambio social tienen que estar dispuestos a cambiar personalmente, porque si no, está bien, están haciendo un trabajo, pero no necesariamente están cambiando, contribuyendo a cambiar. Tercera fichita, solo tengo 4, Beto. Dicho todo lo anterior, aterrizo en la clave. La clave es una campaña, es una red latinoamericana por el derecho humano a la educación,
que tiene como misión, como su nombre lo indica, llevar adelante toda la agenda de lo que significa lograr el ejercicio pleno del derecho humano a la educación para todos y para todas a lo largo de toda la vida. Y la bandera es la de la educación pública. En realidad lo que defendemos en la CLADE es la educación pública. Eso nos pone en el debate de los estados, del rol de los estados, de la garantía de derechos, de todo ese rollo que no les voy a echar acá. Además, laica, libre de costos para los sujetos del derecho, accesible, pertinente, bueno, todas las cuestiones que giran en torno a la agenda de un derecho humano a la educación. Entonces, ¿qué es en CLADE central en términos de comunicación? Salvado el hecho de que la comunicación es, no sé ni cómo definir eso, la comunicación y la educación se tocan todo el tiempo, ¿no? Los educadores son comunicadores, deberían serlo por excelencia. No siempre lo son, pero deberían serlo porque el poder de comunicación que hay en los ámbitos educativos es tremendo, desaprovechado también, pero tremendo. Pero bueno, la cosa. Una clave central del trabajo de comunicación que cruza a la CLADE es cómo recogemos, reflejamos, damos cuenta y transformamos y contribuimos a que se transformen en lo que corresponda las narrativas de los sujetos del derecho, que son fundamentalmente niños, niñas, bueno, somos todos porque todos somos sujetos del derecho humano a la educación, los docentes y demás. ¿Cómo levantamos las voces y las cruzamos, las voces de expertos, de la academia, de los investigadores? ¿Cómo las cruzamos con estas voces que vienen desde las comunidades educativas y desde los que viven la educación día a día, con sus luces y sus sombras? Y las cruzamos con los decisores de política pública. Porque si no incidimos en la política pública, pues no podemos cumplir nuestra misión como organización. Entonces, es un cruce bien interesante porque conecta a la comunicación con la movilización social y con la incidencia. Y ese me parece un elemento central de toda comunicación estratégica en una organización del tercer sector que además, supongo yo, se define como una organización para el cambio. No siempre que se definen como para el cambio son para el cambio que queremos, vamos a decirnos la verdad también, porque hay cambio, uno puede cambiar para cualquier lado, ¿no? Eso es así. Así que no todo lo que es para el cambio es para el buen cambio. ¿Y cuál es el buen cambio? Pues el cambio que sostiene la vida, obviamente, ¿no? El cambio que pone al centro a los seres humanos, a la vida, que sostiene la vida, que trabaja por justicia social, por el cuidado, por la equidad. Eso es para nosotros la comunicación para el cambio. Entonces, muy importante esto, cómo recoges las voces, cruzas las voces, pones a dialogar las voces entre ellas y contribuyes a través de la comunicación a que esas voces lleguen en algún momento a acuerdos y que si no llegan a acuerdos, la movilización social gane. O sea, la agenda del derecho gane, porque no siempre es posible llegar a acuerdos, vamos a decirnos la verdad. No siempre, cuando hay intereses tan fuertes de por medio, los acuerdos son posibles, entonces hay que movilizar y la comunicación para eso es muy útil, muy importante también. Y cierro con mi cuarta fichita, que es qué implicaciones tiene pensar así la comunicación para una organización como la CLADE. No voy a decir para todas las organizaciones del tercer sector, ni para todas, no. Voy a hablar solo de las implicaciones que ha tenido y tiene para nosotros y que no son fáciles. Una es, ¿cuál es el lugar que finalmente ocupa la comunicación en la dinámica institucional? Y ese es un salto fundamental. Porque normalmente los equipos de comunicación no hacen comunicación, hacen relaciones públicas.
o hacen marketing. Eso en las instituciones del Estado, los que hemos trabajado lo vemos todo el tiempo, ¿no? Sí. Es muy difícil. Este diálogo es muy difícil por esa razón, porque también la gente que está en el gobierno cree que hacer comunicación es hacer propaganda, que hacer comunicación es hacer relación pública, que hacer comunicación, que también, pero... ¿Pero para qué? ¿Pero para qué? Exacto. Y no solo, además. Entonces, hay un trabajo muy grande porque supone, y aquí va la segunda implicación, que la comunicación cruce todas las dinámicas institucionales. Y para que cruce todas las dinámicas institucionales se necesita, de un lado, que quienes hacen la comunicación no se encierren en su cuadradito, en su cómodo cuadradito de comunicadores. Y lo digo yo que he hecho comunicación. Es un cuadradito cómodo. Porque uno ya sabe lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, fácil, chaca, 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 hace fácil. Pero comprender lo que hace el resto de la organización, entrar en los otros procesos, comprender los otros procesos, apropiarse de esos procesos para comunicarlos de otra manera, no es tan fácil. Porque mueve, hay una zona de confort en la profesión, en el oficio del comunicador, que hay que saltar para realmente atravesar la comunicación en la organización. Pero del otro lado, los otros que no somos comunicadores o que no son comunicadores tienen que hacer lo suyo, porque tienen que poner a la comunicación en el horizonte de su quehacer todo el tiempo y aprender de ella y aprender a comunicar y aprender a pensar campañas, estrategias y demás en el diálogo con los comunicadores. No es como, ya, este es el proyecto de primera infancia. Hay un componente de comunicación, pasa allá. Equipo de comunicación, haga la estrategia de primera infancia. No, pues, así no llegamos a donde queremos. Así que hay una implicación de dinámica, de trabajo y de oficios y de entrecruzamiento que es muy interesante, muy enriquecedora, pero no siempre fácil. Y la otra implicación que tiene es, como es una red latinoamericana, y hay organizaciones que son de base, ¿no? De padres de familia, allá no sé dónde, en Jujuy, Argentina. Y la nacional de Venezuela, que son los sindicatos de, yo no sé, los docentes, todos ahí juntos. Los sindicatos. Imagínense la distancia de narrativas entre unos y otros, de comprensiones entre unos y otros, de lugar entre unos y otros. Son unas distancias, hay una diversidad tremenda. Entonces, dar cuenta de esa diversidad y plasmarla, no solo en los contenidos, sino en las formas, porque con unos sí está chévere lo de las redes sociales, pero con otros no. ¿Con qué instrumentos de la comunicación trabajas? ¿Para qué? ¿Para quiénes? ¿Y por qué? Esos. Porque en el barrio, a la fija, te va a ir mejor si te sientas a conversar. Pero si quieres pasar el umbral, necesitas algo más que conversar en el barrio, digamos. Eso diría, y cerraría invitándolos a visitar la página de CLADE, y en la página de CLADE buscar las distintas formas de comunicación que hemos ido experimentando, ¿no? A través de la poesía, a través de los videos, a través de las exposiciones de arte, a través de las entrevistas, a través de los artículos de opinión, a través del podcast, a través de todo lo que podemos, porque como tenemos tanta diversidad, tenemos que intentarlo todo, digamos, de alguna manera, para poder, al final de cuentas, lograr que nuestra gente sencilla comprenda que tiene un derecho, que se llama derecho humano a la educación, y que tiene que exigirlo, tiene que pelearlo, y los estados tienen que garantizárselo. O sea, la pelea no está fácil, pero por ahí va. Listo. ¿Cumplí? Muy bien. Yo creo que el aplauso da cuenta de que cumplí. Gracias. Muy bien. Roque, por favor. Gracias, Beto. Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a todos los que están aquí, los que están allá, atrás de esa cámara.
Yo me voy a permitir tres cosas. La primera, que es ya que Nelsi hizo una rápida referencia a sus experiencias, cosa que me pareció clave, porque nos permite una comprensión más cabal del tema. Yo quiero contarles que yo vengo del mundo de la publicidad. Mis primeros 20 años en la comunicación fueron como creativo publicitario. Yo siempre digo que yo no soy publicista, ya no soy publicista. Yo hice una... Te corregiste. Sí, sí. Me corregí por una decisión personal hace ya 30 años, es decir, hace casi 30 años. Tomé la decisión de dejar el mundo de la comunicación para el consumo y la promoción de productos, servicios, etcétera, pero seguir haciendo lo mismo, pero para el beneficio de las causas sociales, culturales, ambientales, educativas. No sabía cómo, pero como la Virgen ayuda a sus chunchitos, me sonó la flauta y bueno, y aquí estoy. Entonces, de alguna manera tuve la suerte enorme de llegar al mundo de lo social muy entrenado, muy fuertemente entrenado en el manejo del lenguaje seductor de la publicidad. Y eso generó una cosa muy interesante, que fue el poder aportar al mundo de lo social que se movía en un mundo medio oscuro de comunicación, porque, como bien dijo Nelsi, la comunicación era un asunto menor, casi accesorio. Entonces, como digo yo un poco exagerando, ya ustedes van a conocerme, soy bien exagerador, se encontraba por ahí un antropólogo al que le quedaba una hora libre de todos sus programas y le decían, haz los folletos. Entonces, ya unos folletos que no entendía ni él, porque estaban con citas de Althusser y de Levi-Strauss y no sé qué, y para repartir en la comunidad de Sanancahuán y de Guamote para arriba una hora, ¿no es cierto? Entonces, a mí me sonó la flauta porque encontré la forma de traducir eso al lenguaje seductor que aprendí en la publicidad, digamos, ¿sí? Entonces, esto explica un poco el por qué estoy aquí ahora, ya más 30 años después de haber tomado esta decisión, comentando sobre la comunicación para el cambio social, ¿sí? Eso. Al revés que Nelsi, yo no les voy a hablar tanto del para qué, ¿no es cierto? Que es la pregunta clave. ¿Sí? ¿Para qué hacemos comunicación? Para que quede bien el jefe, para que se luzca la ministra, para que el donante vea que está su plata funcionando. Hay muchos para qué, ¿no es cierto? Yo les voy a hablar más bien un poco del cómo, ¿sí? Que es donde yo me he movido, digamos así, ¿no? Y para esto quiero también tomarme un poco de lo que la Nelsi nos decía de este cuadrado cómodo del comunicador, ¿no? Donde llega el jefe de la ONG y dice, hay que informar esto, verán, ya llega la época de rendición de cuentas, toma los comunicadores, si es que la organización es chica, se concentran, hacen un par de posts, los publican. Si la organización es grande, contratan un consultor, ¿no es cierto? Para que haga el par de posts y los publique, digamos así, ¿no es cierto? Pero el punto es ese, digamos, comunicar es mucho más que diseñar mensajes y publicarlos. Ya nos decía Nelsi, comunicar es, entre otras cosas, dialogar. Nos decía Nelsi, me ha dado nostalgia cuando decía que la comunicación está presente desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Eso mismo usaba yo como ejemplo cuando era publicista para hablar sobre la teoría del posicionamiento. Uno abre el ojo y ya está viendo el reloj, en su reloj marca N, o la hora. No, Rolex, por favor, Rolex. Yo prefería decir Victorinox. Pero ya ese rato recibimos el primer mensaje, ¿no es cierto? Y claro, a veces el teléfono marca
Ese sí puede ser cualquiera porque no nos dijo Samsung. nada. Y entonces nos levantamos así medio no sé qué, y vamos a la cocina y abrimos y agarramos el café Galetti, digamos, por ejemplo, ¿no es cierto? Puede ser. O cual sea. Pero lo cierto es que para cuando llegamos a la oficina, antes que había trabajo presencial obligatorio, hemos recibido unos 20,000 mensajes. Entonces, claro, ¿cómo hacer para que entre los mensajes que recibes haya uno que te quede, pues? Si la mente humana se defiende, pues lo primero que hace es desechar. Y todo eso genera la teoría del posicionamiento en el mundo del marketing y esto, ¿no? Que es en el mundo de la comunicación, en realidad, ¿no? Pero bueno, con esa misma lógica, digamos, todo lo que hacemos comunica. No comunica el comunicador, comunica la institución. Y ni siquiera comunica la institución como ente, como ser jurídico. Comunican los actos de la institución. ¿Cómo se relaciona una institución con el agente en territorio, por ejemplo, si está trabajando en territorio? Eso está comunicado. Lo único que hará el comunicador eventualmente es visibilizarlo, ¿no es cierto? Eventualmente. Pero digamos esto para decir que es mucho más que hacer posts y publicar, digamos, el tema de la comunicación. Y creo que eso nos pone en el tema del para quién comunicar también, que es otra pregunta, es decir, ¿a quién vamos a comunicar? Entonces ese antropólogo con hora libre, que en realidad lo que estaba haciendo es un ejercicio de casi académico, de interpretación para hacer un folleto, ¿no es cierto? No es que estaba haciendo mal, es que no sabía hacerlo nomás, pues, ¿no es cierto? Y antes, en el mundo comercial, en la definición del público objetivo, target, le decían, era si es mujer o es hombre. Perdón, si es hombre o mujer, o sea, creo que era en ese orden. Si es hombre o mujer, qué edad tiene, dónde vive, cuánto gana, en qué gasta. ¿Y el nivel de instrucción o no? Eventualmente, si es que era interesante, porque para vender una refrigeradora Da lo mismo. a veces da lo mismo, ¿no es cierto? No, cuando hablamos de comunicación social, es clave entender lo que la gente piensa, lo que la gente cree y lo que la gente hace con respecto al tema ese que nosotros estamos manejando. Creer, ¿sí? Pensar o sentir. Sentir. Sentir que es pensar con el corazón, digamos así. Pensar que es sentir con la cabeza, ¿no es cierto? Y hacer. Si nosotros nos hacemos una matriz en la que decimos sobre este tema que queremos hablar con la comunidad o provocar una estrategia, digamos, en X comunidad, digamos que el tema es conversar sobre trabajo infantil en las comunidades indígenas de la Sierra Centro. Complicado, ¿no? Complicado. Complicado. Porque además si vamos desde nuestra óptica de urbana, de universitarios, formal, etcétera, con nuestro discurso, incluso con el discurso de los derechos, incluso desde el discurso de los derechos así, es muy complicado. Sin entender, por ejemplo, que hay unos temas culturales que hablan, por ejemplo, del trabajo, de la ayuda en la casa, que es de carácter formativo, por ejemplo, y que nosotros le vemos como explotación infantil. Hay que entender, por ejemplo, que esas cosas se convierten en explotación cuando cruzan la frontera, cuando los chicos salen al mercado, por ejemplo, y ahí se da el fenómeno. Entender, preguntémonos siempre que vayamos a hacer una estrategia de comunicación, ¿qué es lo que nuestra población meta, no nuestro target, nuestra población meta, siente al respecto, piensa al respecto y cómo actúa en consecuencia de esos? Porque si la comunicación está para el cambio, ¿sí? Es ahí donde hay que tratar de provocar los cambios. No para que la población piense distinto de lo que piensa o sienta distinto de lo que siente,
sino para que eventualmente encuentre formas de responder a eso con pertinencia cultural, ¿sí? Que son distintas probablemente a los hábitos que ha venido desarrollando. Eventualmente, a veces la comunicación para el cambio es fortalecer un hábito, fortalecer una práctica. Ese es el objetivo, ¿no es cierto? Entonces, lo primero, creo que vale la pena entonces que entendamos que ese retrato del público, como le llamo yo, comprenderlo de verdad. No solo saber que son 120,000 que están entre tal edad, que la mitad son analfabetas y que no tienen auto, digamos, ¿no? Sino esto, vincularse con las creencias, con los valores. ¿Qué es lo que está pasando adentro? Nos debe llevar a pensar que hay una diferencia, y esto hace la gran diferencia entre, que yo la he podido vivir, entre el publicista y el comunicador de lo social, digamos así, que es que los publicistas están para la construcción de marcas, como es en el mundo de la publicidad, para el branding, diríamos, para el branding, para la construcción de marcas. Nosotros estamos para la construcción y el sostenimiento de causas, para el advocacy, dirían en Naciones Unidas, ¿no es cierto? Esa es la fundamental diferencia. Y nosotros estamos aquí porque somos el equipo que está trabajando, sea en el CLADE, en Esquel, en el DIA, en donde quiera que sea, por las causas, la de la erradicación del trabajo infantil, la de la inclusión educativa, la de los, qué sé yo, los factores, ¿cómo se llaman? Las causales del aborto legal, yo qué sé, lo que sea, la salud. Son causas, no son marcas. Marcas son las instituciones. Y ahí es donde las relaciones públicas tienen un rol. Claro. No la comunicación. Los comunicadores no estamos para hacerles famosos a los directores ejecutivos. Ya son famosos por sí mismos. Estamos para convocar a comprometerse con nuestras causas. Para eso estamos. Pero como hablamos de cambio, la otra palabra clave que aparece en esta conversación es la palabra cambio. ¿Cuántos de ustedes fuman? Levante la mano el que fuma. Digan nomás, no va a pasar nada. Fumabas, ¿ya? ¿Quiénes fumaban y dejaron de fumar? Ya, empezaron a aparecer. Yo también levanto la mano. ¿Ya? ¿No es cierto? Vamos a suponer que fuman, ¿sí? Solo vamos a ponernos unos años atrás, antes de que dejen, ¿no? Ustedes saben que fumar puede matarlos, ¿saben? ¿Ya? Y los que no fuman también saben, ¿no es cierto? Ya. Sin embargo, siguen fumando. El fumador sigue fumando, sabe. Tiene en la cajetilla un dibujo espantoso que le hace ver cómo se va a morir. Dice, qué bestia, qué horrible. Y prende y fuma. Claro, ¿no es cierto? Y se queja de que ponga una imagen tan fea, ¿no es cierto? Y fuma. Yo dejé de fumar hace 30 años, pero fumé mucho también. Todo el mundo sabe que no debe cruzarse pues la autopista por debajo del puente peatonal, ¿no es cierto? ¿Ustedes saben eso? Todo el mundo sabe, pues. Sin embargo, la gente se cruza, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿por qué tanta campaña y tanta cosa no da resultado? A pesar de que genera conocimiento. Genera conocimiento, pero no genera comportamiento, no genera cambios en el comportamiento. Y ahí la palabra cambia. Un día un amigo mío, un verdadero hermano mío, también comunicador, Pancho Ávila, me decía, Roque, hermano, hemos trabajado mucho juntos. Me decía, oye, ¿cómo saldar esa brecha entre el conocimiento y el comportamiento? ¿No? Y yo creo, esto me van a acusar de conductista, pero yo creo que esa brecha se recorta a través de la experiencia. ¿Cuándo deja de fumar el fumador? Cuando se muere.
ahí deja de fumar. O cuando la experiencia de la muerte se le acerca, se le muere el amigo, se enferma un tío, un hermano, o él mismo, y pasa chuta las de Caín y dice, no, ¿cómo acercar la experiencia del no cruzarse por debajo de los puentes peatonales de la autopista? ¿Cuándo van a dejar de cruzarse? Cuando los atropellan dejan de cruzarse. Ok. Pero es que es así. Entonces viene el capitán Zapata, ¿no es cierto?, en su momento, y pone corazoncitos azules. ¿Qué es lo que hace el corazoncito azul? Acerca la experiencia. Porque claro, sería muy cruel andar atropellando gente. Para que no se crucen. Pero el corazoncito azul. Estás esperando. Claro, esperando ahí. Viene, hay algún lado, no sé en dónde es, en Dinamarca. Veía el otro día que se han inventado un sistema en los semáforos peatonales, etcétera, que cuando la persona se va a cruzar indebidamente, suena un frenazo. Con un sensor de sonido, se pega el susto. ¿No es cierto? Era el semáforo que le advirtió. ¿Qué hizo? Le acercó la experiencia. Esto aplicado al sector social, ¿cómo puede funcionar? Y para eso les voy a contar un par de ejemplos. ¿De acuerdo? Avisarán si les estoy extendiendo. Hace rato que pasaste, querido. Dale, yo no estoy viendo el tiempo. Pero bueno. No me paso, todavía tengo el reloj aquí. Con la Fundación Esquel trabajamos hace unos años en un esfuerzo junto con la OIT justamente por tema de erradicación del trabajo infantil en comunidades afro y quichohablantes. A ver, ¿cómo carajo vamos a ir a hablar con las comunidades indígenas de trabajo infantil? Pues bueno, nos juntamos con la gente que conoce de la cultura, digamos, ¿no? Con un grupo de antropólogos, etcétera, hicimos un entendimiento, digamos, más profundo de la situación, conversamos, etcétera, y nos terminamos inventando una maleta que se llama Historias para Armar y Desarmar. Y son unos muñequitos, son unas... ¿Ustedes se acuerdan? Hace años se usaba en las escuelas el franelógrafo, que era un panel, ustedes son muy jóvenes, a lo mejor no lo vieron. Un panel como el pizarrón, pero ¿cómo se llama? De bayeta, de franela, franelógrafo justamente, en donde iba el profesor y podía pegar cosas que estaban con velcro, ¿no? O con un chinche, ¿no es cierto? Entonces nosotros decíamos, bueno, como vamos a ir, no vamos a ir a la comunidad a pedirles que conversen sobre trabajo infantil y que para eso primero se compren un Infocus y una computadora de última generación, si no hay luz ahí, ¿no es cierto? Entonces hicimos una maleta que contiene un franelógrafo que se enrolla y unas figuritas que representan a la gente y a las situaciones, etcétera, con velcro atrás. Y nos inventamos unas pocas historias. Nos reunimos no con la comunidad, sino con los promotores, digamos, de desarrollo social en las comunidades y les enseñamos a usar este material para provocar la construcción de historias. Entonces, mostrándoles cómo es una cosa divertida, entendiendo, y esto, la Nelsi, espero que me respalden esto, pasa una cosa, cuando uno construye una historia, cuando se habla de temas difíciles, construyendo historias tiene una enorme ventaja, que es la tercerización del protagonismo. No sé, esto es lo que hacen. Las mamás saben, pues, que a veces, o la tía, que viene la guagua y dice, verás, tía, el enamorado de una amiga le está diciendo que no sé qué. ¿Qué está haciendo? Está poniendo en otro el problema que ella quiere consultar, ¿no es cierto? Entonces, hablar de otros permite sacar aquello que es difícil de hablar. Y con esto se van construyendo historias, se les enseña a construir historias, ¿no? Con esto, por ejemplo, logramos en una comunidad que se llama Chucaple, puede ser, o Cachuple, yo no me acuerdo cómo se llama, en Esmeraldas. Pasado Quinindé, entre Quinindé y lo que viene,
Un pueblito chiquito, ¿no? No, eso está antes. Pasado. Sí, del otro lado, ya más allá. Creo que se llama Chucaple, algo así. Una cosita chiquitita. Un caserío casi, ¿no? Encontramos una cosa curiosa y por eso nos paramos ahí con la gente de Esquel, estaba ahí en entonces la Carmen Rosa, me acuerdo. Habían quitado todos los chapas echados de la carretera. ¡Qué suerte! Dije, puta, yo me raspaba, cada que pasaba me raspaba. Menos en ese pueblo. Solo ese pueblo tenía chapechado. ¿Qué pasaba en ese chapechado? Que durante el día los chicos, los muchachos de la zona y las mujeres, las mamás, salían a vender jugo de coco, mangos, yo qué sé, dos o tres cosas. Entonces, claro, tenían que parar, la gente chitraques vendía. Pero de noche, por la tardecita y noche, salían las niñas a vender maduro. ¿Vos con nosotros? No, esa no estuviste. A vender plátano con queso, pues que, unos platos. No sé qué. Y lo que pasaba es que se paraban los camioneros. El camión es altote. Entonces al carro particular uno le mete el mangos, pero al camión hay que subirse. Entonces el camionero les abría la puerta a las chicas para que se suban. Se iba, le compraba naturalmente, le compraba. Entonces esas chicas hacían unos $60 diarios, ¿no? Regresaban después de un rato en un bus, ¿no es cierto? Nadie hablaba del asunto, nadie. Yo creo que todos entendimos lo que pasaba ahí. No era ya un tema de trabajo infantil, ya era un tema de trata de personas. Era... Con estas historias, con estos muñequitos, las mujeres de la zona nos contaron historia, ¿no? Entonces, para no alargarme más, aunque me encantaría hacerlo, solo quiero recordarles de eso, es decir, dialogar con la gente implica primero que nada ponerse en sus zapatos, meterse en su cultura, hablar como ellos, saber lo que les interesa, darles el protagonismo. Es lo primero de lo primero. No ir a hacer comunicación institucional, llegar a decir un ratito, quite usted de aquí, abuelita, porque va a poner el banner de Esquel. No. Ese no es el rol del comunicador. El rol del comunicador social para el cambio es eventualmente hacer estas cosas que, por ejemplo, estas construcción de historias, ¿qué es lo que hicieron? Acercar a la experiencia, aunque sea en la conversación. ¿No es cierto? Entonces, conversado sobre eso, ¿qué será de hacer? Pues, ¿qué piensan ustedes? Entonces, lo primero que hicieron fue romper el chapechado. Así de simple. O sea, no se trató de hacer hubo que hacer incidencia en la policía para que dejen sacar el chapechado, ¿no? Porque los policías eran parte de, ¿no es cierto? Pero esto, pensemos primero en ellos, qué piensan, qué sienten y por lo tanto qué hacen. Luego, olvidémonos de la comunicación institucional, ¿sí? Pensemos en acortar la brecha entre el conocimiento y el comportamiento a través de la experiencia, de provocar experiencias. Y finalmente recordemos ser tremendamente respetuosos con la cultura, es decir, ser culturalmente pertinentes. Recordemos que nuestro negocio no es la construcción de marcas, sino la promoción de causas. Eso por ahora. Gracias, Roque. Bueno, ahora vamos a tener un espacio de preguntas abiertas. Yo tengo ya 2 preguntas que nos han llegado desde redes, pero quería partir más bien por el espacio aquí en el foro. Si es que alguna persona de acá quiere hacer alguna pregunta, alguna consulta para nuestros expositores. La idea sería que la exposición de la pregunta sea concisa y que nos digan a quién estaría dirigida. ¿Alguna? Andrés. A mí me pasa lo que, claro, creo que a veces
Creo que a veces seguimos como teniendo esta percepción de vender cosas cuando hacemos comunicación. Entonces, claro, la forma en la que se mide el alcance de las cosas que realizamos como comunicadores solamente se busca medir a través de los likes, de los comentarios y demás, pero si nos vamos a la comunicación para el desarrollo, entonces, ¿dónde vemos esos indicadores? ¿Cómo vamos viendo la incidencia? ¿Cómo vamos viendo cuánto realmente nuestro mensaje va llegando? Y depende de los propósitos que tengamos, a los objetivos que nos hayamos planteado. O sea, cómo está cumpliéndose eso, cómo estamos transformando algo, cómo estamos incidiendo en lo que queremos. Eso no sé, para Nelson o para Roque, para quien sea. O para los dos. O A para Roque los que le dos. gusta hablar harto. Gracias. ¿Cómo medir, Nelson? Ya voy. Pero ahí había otra Sí, manera. por favor, siguiente pregunta. Bueno, muchísimas gracias. Sí, bueno, me ha llamado mucho la atención cuando se habla del cambio social, ¿no? Y sin embargo, cuando habla de política y también de incidencia. ¿Por qué topo estos casos? Porque nosotros, por ejemplo, estamos aquí por los desaparecidos. Entonces, en el Ecuador, hablar de desaparecidos es una cosa, primero como un tabú, como que no existe. Pero sí existen y son miles de desaparecidos. Entonces nosotros tenemos que estar ahí pendientes cada día en la cuestión de la comunicación. Entonces, bueno, me presento, mi nombre es Lidia Rueda y soy la presidenta de la ASFADEC, la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador. Y he venido a acompañar aquí de mis compañeros voluntarios de comunicación. Aquí tenemos Ligia, Leslie, Edison, que ellos son de la Faxo, y bueno, y ASFADEC ha logrado o logró hacer un convenio con la Faxo para que ellos nos manden a los jóvenes para que hagan en una asociación ASFADEC un trabajo, ya sea de pasantía o de voluntariado. Entonces, pero imagínense, nosotros toparnos con una realidad así tan fuerte de nuestros seres queridos desaparecidos, por lo menos mi prima de hace 50 años, de 30 años, 32 años, como Gustavo Garzón, periodista, escritor, comunicador, también estaba haciendo un doctorado en comunicación. Entonces nos topamos nosotros así y cada día es fuerte porque tenemos que topar paredes que son no así, sino de concreto, donde un Estado no responde. Y entonces ahí, ¿qué nos toca a nosotros? Prepararnos a través de talleres, justo lo que decían. Nelly te llamas, ¿no? Nelson. Ya, bueno. Entonces, de decirle primero al Ecuador y al mundo que desaparecen las personas y que no sabemos por qué. Como decías tú, ¿para qué? ¿Para quién y por qué? Y nosotros también decimos eso. ¿Quién se los lleva? ¿Para qué se los llevan? ¿Y dónde los dejan? En estos últimos días del año 2023, ¿verdad que tenemos cuántos? 18 días. Sin embargo, la juventud sigue desapareciendo, y a mayor velocidad. Es vertiginoso. Y cuando tú nos hablas de la cultura, y en realidad, ¿qué está la cultura? Por eso cuando me decías tú, queremos que cambie. Vemos las propagandas de que dice el tabaco mata. Sin embargo, nosotros los seres humanos, muchas veces no aprendemos por lo que les pasó a los otros, sino que nosotros también queremos tropezar en eso. Recordaba, mientras tú hablabas, recordaba lo que le pasó a Gandhi, cuando una mujer del asistente le dice, maestro, mi hija come mucho dulce, ¿puedes darle un consejo a ella? Y le dice él, ven después de 3 días. La mujer no sabía cuándo llega el tercer día para ir a visitar al maestro Gandhi. Y le dice, maestro, ya pasaron 3 días. ¿Qué le dices a mi nieta? Niña, le dice, deja de comer azúcar. Y le dice ella, pero maestro, solo parece, me haces esperar 3 días. Y él le dice, sí, porque hasta hace 3 días yo comía mucho dulce. Entonces, imagínense las cosas. Entonces, para nosotros sí es importante llegar hasta estos espacios. Por ejemplo, cuando veo la invitación de Fundación, es que le digo a los chicos, compañeros, todos nos inscribimos para ir, porque queremos
queremos que haya incidencia en la comunicación, queremos comunicar a cada rato de que la gente está desapareciendo y le decimos y le exigimos al Estado que nos dé respuesta. Eso. Gracias. Muchas Muchas gracias. ¿Hay alguien más del foro que quiera hacer una, Ahí tienes. por favor? Ay, Sí, gracias. Acá y luego. Y con eso la parte esta para que puedan tener la oportunidad Correcto. de responderlos. Gracias, buenas tardes. Me parece súper importante lo que acaban de decir, la verdad que, o sea, han topado varias fibras que están latentes en la sociedad, digamos. Por ejemplo, al momento que tú dijiste sobre cómo aplicar ciertas, o la estructura de la publicidad en la comunicación social, se me vino de una película, no, de Gael García, que es sobre el referéndum en Chile cuando era la dictadura. Claro. Entonces, cómo él lucha, ¿no? Y trata de poner elementos de la publicidad a una campaña que era política. Y el impacto que ellos tuvieron, o sea, Claro. se puede utilizar elementos. Son No herramientas. todos, pero, o sea, el cómo, o sea, la pregunta clave Sí. en todo Ujú. proceso, me parece a mí supremamente importante, que es el cómo. Entonces, al vivir en la situación y en las crisis que estamos actualmente, diferentes crisis, por ejemplo, qué bueno que se tope el tema de los desaparecidos. Es un tema supremamente fuerte, que justo se cumplió un año más de la desaparición de los hermanos Restrepo. Súper importante que está en la memoria, no han dejado morir esa desaparición. Y muchas otras que lastimosamente no se puede todavía visibilizar. Y yo topo también el tema de los femicidios, que con el caso de Bernal se ha habido un impacto, pero los femicidios ocurren casi 28 horas, o sea, en el Ecuador, cada 28 horas. Es una situación supremamente crítica que tampoco se habla. Sí. Entonces, yo les digo a ustedes que a mí también me parece que las instituciones, varias de ellas, por ejemplo, la ONU Mujeres, para mí esa institución solo es comunicación institucional, porque ellos, frente a esta situación que es crítica a nivel mundial, porque el tema de los femicidios es un tema de nivel mundial, no logran tener ese impacto en el comportamiento, sino lo que está es ha aumentado, cada año sigue aumentando. Entonces, es ese cómo, si hablando de instituciones que son a nivel mundial, no logran ese cómo. O sea, nosotros como comunicadores o comunicadoras que somos y que queremos estos cambios, o sea, ¿qué otros elementos nosotros podemos plasmar en las estrategias que intentamos nosotros para estos cambios? Gracias. Hay que romper la caja, ¿no? Sí, una última intervención Sí. y para poder... Está el para que micrófono. podamos- Sí, por favor. Circulemos el micrófono. Sí, es para que se te escuchen también En los que en están las en redes. en redes. Muy bien. Es que hablo muy fuerte, entonces dije, no necesito, pero bueno. O sea, tenía algunas preguntas, pero antes de eso, como quería comentar un poquito, siento que las acciones individuales para comunicar son muy importantes, pero yo me preguntaba hasta dónde llega ese mensaje. Y desde ahí me surgía a mí el pensar lo importante del organizarse. O sea, tal vez no crear, no sé, una institución, bueno, tal vez sí, que sería como chévere, pero desde el barrio, por ejemplo, organizarte con tus vecinos, organizarte con tus amigos, porque así el mensaje es más potente. Y claro, ahí me venía esta pregunta también que le surgía a mi compañera. Pero bueno, entonces ya me organizo o hago acciones individuales para comunicar, pero entonces, ¿cómo comunico para que se dé este cambio? No tenemos muchos, bueno, tal vez sí hay muchas herramientas que nos ayudan, pero son bastante inaccesibles o al menos no siento que lleguen a todos los sectores. Ya. Sí. Ese era como un comentario sobre eso. Y también me llamó mucho la atención esta frase de que pasó en este proyecto que hicieron con Esquel y Roque, cuando dijiste que la solución fue romper el chapachado. Entonces yo dije, fue un cambio rápido,
Claro. pero fue eficaz. Y después me preguntaba, Sí. y entonces estos procesos de comunicación y de acciones, si son así de rápidos, ¿serán eficaces? ¿Y será que necesitan también un seguimiento y también como Sí. que estos procesos sean más permanentes? Entonces, por ejemplo, no sé si pasó esto con este proyecto, pero pasa muchísimo que con muchas acciones de comunicación, muchas acciones para el cambio, no existe una permanencia, por decirlo así. Eso con la frase que nos Sí. decías de que se rompió el chapechado. Y también algo que nos decías es que la experiencia rompe esta brecha que existe entre que solo haya conocimiento, como por la publicidad, O comportamiento, y que sí. exista un cambio de comportamiento, que es lo ideal, como que surge desde la comunicación. Entonces yo decía, únicamente debe ser desde esa experiencia, como que existe este rompimiento de brecha, porque por ejemplo, claro, no es hasta que una persona cruza y le atropella un carro que existe este cambio de comportamiento, pero eso es sufriente. Entonces, y es así en muchas otras cosas, pero ¿qué otro camino es ideal para que Sí. estas experiencias no tengan que ser sufrientes? Eso. Yo quisiera decir un par de cosas que me estoy mordiendo la Sí, lengua. sí. No, ahora Yo justamente sabía lo que esto único, iba a suceder. lo único que Dale, les dale. quería pedir es tratar de condensar, digamos, sí, ¿no? En claro, unos 5 claro. minutos por cada uno y para Primero, avanzar luego sin cierre. primero, hay que romper el mito de que la comunicación resuelve las cosas. La comunicación no resuelve los problemas. El cambio social no le corresponde a la comunicación exclusivamente. La comunicación es un aporte de herramientas en eso. Cuando tú mencionas que a veces las herramientas, los recursos son inaccesibles, hay muchos, pero a veces son inaccesibles, a veces son súper accesibles, súper recontra accesibles. Lo que hay es que estar dispuestos a salirse de la caja, porque vamos a la universidad y aprendemos un montón de cosas y claro, todos sabemos perfecto cómo manejar los slides, no. A veces hay que salirse de la caja. Después, para no gastar los tiempos, les cuento la experiencia de la pulga en la oreja, háganme acuerdo, ¿no? Y van a ver cómo en un proceso chiquitito de comunicación que terminó costando la 1/4 parte de lo que había de presupuesto, conseguimos que se apruebe la ley de la niñez y la adolescencia, que estaba votada en el Congreso durante más de 15 años, ¿no? ¿Te acuerdas, Nelcy? A veces es cuestión de romper el molde, salirse de lo clásico. Salirse de lo clásico. Es lo único. No, estoy por de acuerdo favor. con las dos cosas. Pero quiero enfatizar la primera. Hay que tener mucho cuidado con pensar que si comunicamos e incluso si comunicamos bien con las herramientas adecuadas, etcétera, el cambio se va a producir. Exacto. Porque cuando hablamos de cambio social, son muchos los factores que intervienen en un cambio social. Claro. Y la comunicación hace lo suyo, hace su parte, pero no es la única parte. De ahí la importancia en las organizaciones de que la comunicación esté entretejida con las otras estrategias. La de conocimiento, la de gestión de conocimiento y producción de conocimiento, la de incidencia política, la de alianzas estratégicas, la de todo eso, porque si no, pues la comunicación llega hasta un punto, Claro. y hasta ese punto llega. Exacto. Ahora, cuando estamos al segundo tema, cuando hablamos de causas sociales, vamos a decirnos la verdad, podemos hacer un excelente trabajo súper coordinado entre todas esas áreas. Y nos encontramos con el poder fáctico, el que está ahí, el instalado. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Y desde mi punto de vista, la única manera de enfrentar, porque a veces hay que enfrentarlo, a ese poder fáctico, es la movilización social. Claro. Por eso creo
ustedes comunicación y movilización social son dos cosas que tienen que, Claro. son como dos campos de la acción nuestra que son centrales y están interconectados. No porque comuniquemos bien vamos a lograr una política pública favorable. No, tenemos que lograr que la gente, nosotros y la gente común y corriente, se meta, se la crea, se comprometa, se movilice, presión. Así han sido todos los logros en la historia de la humanidad Sumando. frente al poder, han sido así. Y toman años. Y toman años. O sea, para que llegáramos a la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el Código de la Niñez y la Adolescencia en este país, pasaron 60 años, desde no sé, Exactamente. era Los mucho derechos tiempo, humanos. era demasiado tiempo. Así es esto, 39. porque son procesos sociales. En perspectiva optimista también digo que los procesos cada vez son más rápidos, porque la historia avanza aceleradamente, cada vez más aceleradamente. Eso juega a nuestro favor. Y también los medios y el desarrollo de la comunicación. Es como un crecimiento exponencial. Eso juega a favor y juega en contra. Hay que saber qué hacer con eso, digamos, ¿no? Pero bueno, entonces diría eso. Diría que la cuestión de medir, yo creo que no debemos desechar nada para medir. Pero que medir pasa mucho por qué contiene la estrategia que estamos llevando adelante. Claro. ¿Para qué? Tiene que ver con para quiénes, con qué, cómo, y en fin, qué sé yo. Y que hay mediciones que son muy inmediatas, por ejemplo, las de las redes sociales son bastante inmediatas, o por ejemplo la de el chapachado, que no debió ser tan inmediato, debió tomar un tiempito, pero no debió ser un tiempo tan largo. Pero hay mediciones que son muchísimo más largas porque exigen realmente un cambio en las creencias, Claro. en las conversaciones que se tienen, en los temas. Entonces le digo a las compañeras y compañeros que están en el tema de desaparecidos, que si no fuera por ustedes, el tema ni siquiera se conocería en este país. Ya que hayan logrado lo que han logrado en estos 10 años, es muchísimo. Y así son los logros en estos procesos de cambio, así son. Pero entonces cosa, hay que ir como sumando. También hay que, perdóname. Sí, no, Entonces es verdad que hay cambios que se pueden ver como muy rápido. Eso. Y hay cambios que no. Que necesitan tiempo. Hay cuestiones que se pueden medir de inmediato y hay cuestiones que no. Y es verdad que no siempre las organizaciones, por lo menos del tercer sector, tenemos la posibilidad de seguir de largo un proceso para ver si se produjeron los cambios que esperábamos y que requerían tiempo, porque para eso no hay presupuesto. Exacto. Para eso, eso toma tiempo, toma tal. Les voy a contar yo una experiencia, ya que Roque cuenta experiencias, voy a contarles una, pero que es muy amada para mí, que es la siguiente. Yo trabajé varios años antes de ALER en el Centro Ecuatoriano de Capacitación y Formación de Educadores de la Calle, en el CECAFEC. Maravilla. Ahí dimos la pelea, sí, entre otras, por el Código de la Niñez y la Adolescencia, que por fin dijo que los niños sí son personas. Sí eran. Bueno, esa fue una experiencia fenomenal. La contribución del CECAFEC al Ecuador fue, nadie más la ha igualado en ese campo, lo debo decir así. ¿Cómo nos damos nosotros cuenta? 10 años después, 15 años después, 20 años después, la gente que ha sido formada por el CECAFEC sigue en el área social, sí, militando por los derechos, comprometida con esas causas de los derechos y usando las metodologías del CECAFEC, la mediación pedagógica, la no sé qué, 20 años más tarde. Nunca tuvimos para hacer un estudio sobre la cuestión, pero nos los encontramos por todas partes. Así en los ministerios, en las ONGs, en no sé dónde. Y cuando leen en la hoja de vida, educador, no sé qué pedagógico, CECAFEC,
ganan puntos en su... Claro. Es increíble, pero es así. Entonces se puede, pero hay que tener paciencia, hay que esperar, hay cosas que son de largo plazo, de largo plazo. Y quiero cerrar diciendo lo siguiente porque me parece muy importante. Yo también creo que hay miles de herramientas de comunicación, miles. Esta es una herramienta de comunicación. O sea, uno puede transformar en herramienta de comunicación casi cualquier cosa. Puede transformarla en herramienta de comunicación. En ese sentido, es un campo de mucha creatividad que te da como, ¿no? Espacio para mucha creatividad y que cruza con lo cultural, con lo artístico, con mucha estética, con muchas otras cosas. Eso la hace muy linda porque se deja tocar de muchos campos del conocimiento. Es lindo, ¿no? Eso. Puedes hacer títeres, puedes hacer lo que te dé la gana. En realidad, usar todos los instrumentos que tengas a la mano. Entonces eso también me parece un valor importante para no encasillarse en lo que está de moda. Todos tenemos que tener Twitter, Instagram, chucu. Bueno, nuestro continente tiene unos niveles de poco acceso y poca conectividad a internet que son sorprendentes y que la pandemia los destapó. ¡Sorprendentes! Así que con redes no vamos a llegar a un montón de sitios clarito, no vamos a llegar. Entonces, bueno, también hay que ponerse uno en la realidad que tiene, ¿no? Porque le toca. Eso diría. Entonces, me parece muy interesante escuchar como todas las preocupaciones que aquí han surgido y creo que con esto que les estamos comentando, más o menos tocamos. Creo que tienes otras inquietudes. Sí, ahí habían dos inquietudes de alguna manera que venían de las redes, que las voy a leer porque de alguna manera ya se resolvieron, ¿no? La una dice, en este contexto de cambio constante y donde la sociedad se encuentra cada vez más distantes, ¿cuáles son las estrategias o mejores herramientas para generar este cambio? Eso de alguna manera ya lo trataron. Y la otra es, ¿qué competencia debe tener la persona que hace comunicación en la era digital? Esto último que dijo Nelsi algo empata, pero quizás si hacen una reflexión bien cortita sobre eso y luego pasamos. Yo quisiera añadir, sí, por favor. Yo sumaría una preguntita más a estas dos. Sí. Bueno, primero, me pareció tremendamente interesante la exposición de Nelsi y la de Roque, porque efectivamente han topado algunos temas que todo el tiempo estamos conversando en la maestría en comunicación estratégica, sobre todo el hecho de que efectivamente, bueno, la comunicación es transversal a todas las áreas y efectivamente las estrategias las hacemos en múltiples campos, ¿no? Y a pesar de que eso es así, sin embargo, hay una separación tajante entre lo que sería comunicación organizacional, institucional, y la otra comunicación, la comunicación para el desarrollo, alternativa. Y me pareció bien interesante lo que ustedes ahorita acaban de exponer, cómo efectivamente la comunicación alternativa, la comunicación popular, nos enseña cosas que quizás la comunicación más profesional, más en formal, en las organizaciones, no nos enseñan, ¿no? Yo les quería hacer la pregunta de vuelta, que justo aprovechando la experiencia que ya nos planteaba Roque, ¿qué puede aprender de vuelta la comunicación alternativa, la comunicación en organizaciones del tercer sector, de la comunicación institucional, de la comunicación organizacional, haciendo esta especie de tráfico de un lado al otro y ahora... De tráfico de influencias. Yo me quiero tomar la palabra para tocar dos o tres temitas, entre esos intentar algo respecto a lo que dices, pero para cerrar un poco lo que nos decía Nelsi, que tiene que ver con el tema de las mediciones y de los impactos. Odio la palabra campaña. Las campañas son de corto plazo. Las campañas se miden y el éxito de las campañas se miden en resultados de corto plazo. Se tumbó el Chapa. Ese es el efecto de la campaña. Pero cuando hay la necesidad de trabajar procesos que implican un largo plazo, los cambios culturales a veces toman siglos. A veces toman siglos. Ya, por favor, no hablen de campañas, hablen de programas de comunicación que se vuelvan sostenibles y háganlos transversales, porque si no lo que sucede es que resulta ser que el IRC les dio un fondo
para un proyecto, ese proyecto de comunicación se acabó en 2 años después, se acabó la comunicación. Pero si se piensa estratégicamente en la comunicación de manera transversal, no en el proyecto, sino en la misión de la organización, y ahí se inserta, se va a sostener a través de los proyectos y de los programas y de los años, ¿no es cierto? Y ahí vamos quizás a poder medir. Hay que dejar de medir likes. Hay que dejar de medir likes, ¿no? ¿Saben lo que más likes tiene? Son las fake news. Es lo que más likes sostiene, ¿no? Uno de ustedes mencionó el tema de convocar al barrio, decías, por ejemplo, trabajar ahí, ¿no? Esa estrategia yo le llamo de generar entusiasmos movilizadores. Eso es lo que hay que hacer. Un barrio que decide simplemente dialogar, ha dado un paso gigante que ni 20 campañas logran. Y si eso se puede sostener, ¿no? Inclusive con las herramientas ahora del WhatsApp, ¿no? Si es que se logra liderar un proceso de que le pongan retejer, rearmar tejido social, ¿no es cierto? Esa es una necesidad importantísima para el cambio. Y donde la comunicación puede hacer algunos aportes, ¿no? Respecto a lo que estas interesantes sugerencias, ¿no? Lo que hemos aprendido desde la comunicación, llamémosla así, no convencional, la integración, cómo funciona al revés, creo que es un cruce natural. Además, todos de alguna manera nos formamos en la comunicación formal. Y de ahí venimos. Entonces, en realidad, ahí aprendimos las bases, los principios, la teoría, hacer un buen análisis del público objetivo, a entender el entorno, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, ya aprendimos. Creo que hay que, por ejemplo, aprovechar, aprender, reconocer que la comunicación institucional, por ejemplo, tiene un valor que es la sostenibilidad. La comunicación institucional se sostiene. ¿Por qué? Porque es importante para la institución, pues. Se va el comunicador, pero la comunicación sigue. Se acabó el proyecto, pero la comunicación sigue, ¿no es cierto? La universidad sigue, ¿no es cierto? Pues es que ahora tenemos esta maestría, mañana otra. Entonces, por eso, creo que eso podemos heredar de la comunicación institucional, por ejemplo, ¿no? Que es esta capacidad de verle a la cosa de una manera sostenida, de no hacer fuegos pirotécnicos, ¿no? Hacer un ruido, por aquí otro ruido, por aquí otro ruido, sino seguirle a la cosa. Yo diría que ese es quizás el aprendizaje más importante, que tiene además que ver con el hecho de tomar la decisión de ponerle fondos pues a la comunicación. Ponerle no solo plata, sino recursos, en el sentido de talento, pensamiento, capacitación, etcétera, ¿no? Porque la comunicación institucional le pone todos los años comunicación es de tanto por ciento, yo qué sé, pero tiene, ¿sí? Por eso se sostienen las agencias de publicidad y por eso se sostiene todo eso, ¿no? Eso era lo que yo quería añadir. ¿Alguna cosa adicional que quieras comentar? Por favor. La pulga en la oreja. Pero bueno, si quieren les cuento una experiencia que además ya Nancy ya la recordó. No recuerdo ya qué año fue, pero resulta que un día nuestra querida amiga Berenice Cordero, Berenice era la oficial de derechos realmente, si bien era de educación, de niñez en UNICEF. La Berenice tenía una cosa muy, muy loca, y es que ella hacía las cosas y después pedía permiso. Porque si primero pedía permiso, hasta ahora no podía hacer nada, ¿no? Entonces hacía, y después se buscaba la forma de justificar de esto, de pagar, etc. Había en ese entonces una organización que se llamaba el Foro de Organizaciones por la Niñez y la Adolescencia, donde estaba el CKFEG, el Defensa de los Niños Internacional, el INFA en su momento, en fin, ¿no? Y resulta que todo el mundo andaba loco porque se había presentado el proyecto de ley de código de la niñez y de la adolescencia, fundamentado, digamos, en su base teórica en la Convención por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia,
y estaba durmiendo el sueño de los justos en el Congreso, mientras el Congreso definía el Día Mundial del Aguacate y el Día Nacional del Bizcocho, ¿no es cierto? Y la bronca entre los unos y los otros, y dale el código ahí que no salía. Y hacía procesos de incidencia convencionales, digamos, ¿no? Iban a visitarle, me acuerdo, a la legisladora, ¿cómo se llamaba? Yo no me acuerdo, pero... Valdés, bueno, ya no me acuerdo los nombres. Sí, La Anunciata Valdés. Y prometían, entonces en la siguiente sesión le ponían en el orden del día. Lo primero que hace el Congreso es ver si hay quórum, y lo siguiente es aprobar el orden del día. Y todas las acciones le sacaban del orden del día, le pasaban para la siguiente sesión. Y llevaban, no sé cuántos, pero 15 años. Entonces, mucho tiempo. Sí, entonces un día la Vere me dice, la Roque me decía ella, la Roque, yo le decía, la Vere, me dice, ve, necesito que nos ayudes haciendo una campaña que logre que estos aprueben la ley. Entonces yo, como trato de ser honesto en ese entonces, a pesar de ser publicista, les digo, mira, no te puedo yo ofrecer eso. Si yo te prometo justamente medir los resultados, pero yo te prometo que aprueben, no te puedo prometer. Depende de un millón de cosas. Entre esas de los poderes fácticos, como tú dices, o del hombre del maletín, ¿no es cierto? Yo lo que te puedo prometer es que le consideren al gobierno. Eso sí. Y nos inventamos una campaña. A la final, creo que se sacó un pequeño presupuesto a través del foro, ¿no? Y nos inventamos un procesito que le llamamos la pulga en la oreja. Nos salimos de la caja, es decir, no fuimos al canal de televisión a hacer relaciones públicas para que nos pongan en el noticiero, no. Otra vez con mi amigo Pancho Ávila, nos inventamos esta cosa que fue, nos hicimos unas bolsitas, mandamos a fabricar unas bolsitas, ¿sí? Sobre la pulga en la oreja, ¿no? Eran unas bolsitas chiquitas. En ese entonces era presidente del Congreso el doctor Landazuri, de la Izquierda Democrática. Y era un hombre tratable, un tipo inteligente. Le fuimos a visitar y conseguimos que nos autorice a entrar todos los miércoles, a mandar un equipo todos los miércoles con funditas y entregar a las secretarias de los diputados, ¿no? A cada diputado una fundita. Y las secretarias les entregaban a los diputados cada miércoles una fundita. En cada fundita iba un regalo. La consigna era que ningún regalo podía costar más de $1. Esa era la consigna, ¿no? Iba un regalito y un papelito chiquito con un mensaje. Los regalos eran, por ejemplo, una peinilla, de esas de plástico, celestes, de esas que nos pone aquí, que la tía nos peinaba y después nos ponía el limoncito así. ¿Se acuerdan? Me tocó a mí. Una peinilla. Iba con una cosita que decía, tu imagen está en juego. Recuerda, el código de la niñez está pendiente. La siguiente semana les llegaba, por ejemplo, un frasquito de plástico así chiquito como de remedio, lleno de grajeas, de esas se ponen los pasteles, ¿no? Y con un letrerito que le pusieron decía vitaminas decía en realidad. Y con un papelito que decía, ojalá estas vitaminas te refresquen la memoria. El código de la niñez está pendiente, ¿no? Y así, programamos como 53 regalos. Iba a costar $14,000 el esfuerzo. Empezamos a mandar y a la tercera semana recibimos una llamada de una señorita. Usted es el que está mandando esas bolsitas, no sé qué. Digo, sí, nosotros somos, ¿no? Oiga, mi jefe no le han llegado. Soy la secretaria del bloque del PRE, en ese entonces el PRE. Por favor, igual le a mi jefe, porque le están debiendo los 3 anteriores. Claro, con mucho gusto, ¿cómo se llama su jefe? Usted ya, le mandamos. Y seguimos mandando, ¿no? Pues la siguiente semana, ya ni me acuerdo qué nos vas mandando, ¿no? Pero eran cositas así, ¿no?
llegamos a la semana número 6 u 8 y el comercio se había enterado de que estábamos haciendo eso porque no hicimos gestión de medios, no hicimos. Era una estrategia de estar presentes, ¿no? Por eso les llamamos la pulga en la oreja, ¿no? Recibimos una llamada hasta ahora mejor, pues nos hicimos amigos. Oiga, dice usted es lo que está haciendo, le felicito, qué bonito. Yo soy el director jurídico del Congreso. Soy el doctor Ramiro Alvear. Soy director jurídico del Congreso y le quiero pedir un favor. En el comercio han publicado que los diputados están recibiendo un regalito todas las semanas. Y eso configura el delito de cohecho, de puta colusión, no sé qué ya dice, porque es un delito recibir que un servidor público reciba regalos por cumplir con su deber. Entonces, por favor, no hablen de regalos, cámbienle la palabra. Nosotros no le hemos dado regalos, el comercio lo ha hecho, pero nosotros nos vamos a preocupar de que si se hable de recordatorios, cualquier cosa. Esa fue la segunda llamada. A la exacta décima semana nos llamó y como yo tenía la responsabilidad de recibir yo esas llamadas, digamos, ¿no? Llamó un señor bravísimo. Usted es el señor de esa que nos está acosando. No sé qué es eso. Usted está mandando esas cosas ahí de UNICEF y de los niños, no sé qué. Sí, yo soy el jefe del bloque social cristiano. Aguilar, una cosa así. Y lo que ustedes están haciendo es acoso, nos están acosando. De manera que ustedes se va a ver con consecuencias. Yo le ofrezco, ya vamos a ponerle en el orden del día y a considerar, pero deje de acosarnos. Le dije, vea, doctor, siento mucho que se haya enojado, pues no. Pero el día que usted le considere en el Congreso, ese día dejamos de acosarles. A la semana 12 más o menos se aprobó el código. ¿Ya? ¿Qué pasó? Fíjense, no costó $14,000. Nos gastamos creo que 4,000 de los 14,000. ¿No? Incluidos los honorarios. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Nos salimos del molde. Esa fue una estrategia de incidencia. Exactamente. Súper eficaz. Comunicación para... Generó un cambio. Chévere. Pero teníamos claro el para qué y el qué. Nosotros lo que hicimos es ponerle el cono. Sálganse del molde. Sí. Bueno, creo que estamos entrando al final, simplemente pero es por un tema del tiempo que nos hemos tomado, por ustedes también un poco hacer este respeto al tiempo. Agradecerles tanto a Roque como a Nelcy la participación, agradecerle a la Maestría de Comunicación Estratégica que nos permite tener también este espacio. Creo que es un espacio que ha sido útil para todos. Yo lo que quisiera rescatar a manera de, digamos, una síntesis de lo que he podido ver, que no voy a sintetizar lo que han dicho porque eso, digamos, está de más, sino más bien decirles que este ha sido un ejercicio de, efectivamente, de otro tipo de comunicación, y agradezco tanto a Roque como a Nelcy la calidez que han tenido en la explicación de su mensaje. Creo que eso es lo que hace falta para que se pueda producir un ejercicio de comunicación real, que se pueda comunicar de forma fácil, transparente, divertida, emotiva. Y creo que la misma experiencia que hemos tenido hoy es una experiencia de comunicación real, que es la que ellos están proponiendo, digamos, dirigida hacia el cambio. Creo que todos nos llevamos eso que en principio era el propósito, unas ideas que nos inspiren y que nos permitan, digamos, trabajar por esas causas que al final son las que nos motivan. Es que muchas gracias a los que están presentes, gracias a los que están también en las redes.